Esto es Supply Chain Now en español, tu podcast en tu idioma, en donde contamos historias de cadena de suministro y logística. En este episodio vamos a hablar sobre mujeres en cadena de suministro. Y sí, la brecha de género existe en esta industria. Aún vemos grandes diferencias no solo en temas de reclutamiento y trato hacia las personas, sino también en salario. Y vamos a hablar de esto porque uno de los argumentos que me da la gente muy seguido es que en realidad no existen suficientes mujeres en la industria y que por eso no están presentes y no pueden tomar las oportunidades que hoy existen. Pero esto no es cierto. Y hoy quiero desmentir eso junto con María Cárdenas. María es CEO y founder de StoryGen, una agencia creativa obsesionada con crear historias de marca inolvidables. También es directora de Growth en Celeric, una empresa consultora de software enfocada en ser ese partner que necesitas durante tu transformación digital. También María es miembro de Women in Logistics, un grupo creado por Broker Carrier Summit. María también es colombiana, orgullosa latina, y justo estamos muy emocionados de tenerla aquí. Quédate a escuchar este episodio completo para no solo conocer y descubrir que sí hay mujeres capacitadas, apasionadas y listas para hacer un gran trabajo en cadena de suministro, sino porque si tú eres una mujer, también esto te va a interesar. Esto es Supply Chain Now en español. Hola María, ¿cómo estás? Nos encanta tenerte aquí en Supply Chain Now en español. Hola, muchas gracias por invitarme. No, claro que sí. Cuando alguna vez se detonó en mí esta acción de buscarte, creo que todo fue a partir de Manifest que descubrí que ibas y que te quisimos entrevistar. Por ahí también luego vean la pequeña entrevista que tenemos con María que hicimos en ese evento. Pero como que siempre me quedé deseosa de saber más sobre ti, porque como que hay muy pocas mujeres latinas, y voy a hacer esa distinción porque eso quizás es verdad, pero mujeres latinas que van a estos eventos internacionales, ¿vale? Y que ocupan esos espacios que hoy existen, entonces queremos que sean más, porque obviamente en la industria sí somos varias, pero este exposure y esto de como darse a conocer y hacer este networking normalmente es el step que nos hace falta. Y pues claro que me emocioné de conocerte y de saber que existías. Y creo que hemos tenido varias conversaciones sobre este tema. Eh, no sé, ¿tú qué opinas de estar ahora en este podcast, en este episodio? No, pues muy emocionada. No sabía que teníamos el Supply Chain Now, o sea, lo conocía Supply Chain Now, pero no conocía Supply Chain Now en español. Entonces, cuando me escribiste, no, pues yo súper encantada de conocerte y de hacer el podcast y me parece súper chévere esa iniciativa que tienen de traer nuevas voces, especialmente latinoamericanas, que están haciendo grandes cosas también en Estados Unidos. Entonces, fue muy chévere como ese match de los dos lados. Y nada, pues agradecerte por invitarme a este espacio. Espero que pueda dar muchos insights o información valiosa para otras mujeres que están en la industria o que quieren sumarse a la industria como tal. Claro que sí. Oye, para hacer, digo, ya obviamente creo que no necesitamos icebreaker, pero aquí es una dinámica que hacemos. ¿Cuál es el Ujú. último libro que has leído o el que estás por leer o que nos recomiendas para nosotros y nuestros escuchas? No es algo así como de negocio como tal, es de habilidades blandas. Hace poco estaba en la conferencia de Broker Carrier Summit en Indianapolis y estaba en el aeropuerto, vi una librería, fui a la parte de business y encontré uno que lo tengo acá precisamente para mostrarlo. The Next Conversation. Argue Less, Talk More. Puedo traducirlo, pelea menos, habla más. Em, es muy interesante, apenas acabo de empezar a leerlo, pero lo que habla Jefferson, el escritor, y le digo Jefferson como si fuera mi mejor amigo, em, es
o sea, esa palabra se está usando mucho, pero es una deconstrucción de lo que a ti te enseñan desde pequeño, que es siempre tienes que ganar, ¿cierto? Ganar una discusión, lo que él dice es realmente perderla. Entonces hace un cambio totalmente de cómo nosotros entendemos las conversaciones con el otro y desmitificando esas creencias populares que tenemos muy en nuestra cabeza de ganar siempre una discusión. Y básicamente la reflexión, la inicial que tengo, que ya me quedó grabada en la cabeza, es ganar una discusión es realmente perderla. Ok, Entonces, no, ese es el libro que estoy leyendo en este momento, te lo súper recomiendo. He leído como 4 páginas y ya súper enganchada. súper bien. Esto creo que me recuerda mucho a esta frase de que no siempre tienes que tener la razón, ¿no? Y creo que eso también muchas personas luchan por tener Ujú. el último argumento, el que quede Soy. claro que ellos estaban bien y tú estabas mal. Sí, sí, sí. Sí, sí, Y sí. eso me recuerda mucho al ya por fin libro que terminé, que es Ego is the Enemy. Y justo habla de esta parte de como pon tu ego a un lado y Sí, no dejes que tus decisiones sean guiadas por eso, ¿no? Entonces, creo que van sí. muy de la mano. Otra cosa que resalto es esto de comprar libros en el aeropuerto. Andrea, nuestra productora ejecutiva, y yo nos encanta comprar libros en el aeropuerto. Somos un peligro y a veces Sí, sí, hay es verdad. muy grandes librerías. Y Sí, sabes que hemos aprendido a comprar cuando vamos de regreso, porque cuando vamos de ida, así. la tentación es muy grande, pero obviamente vas muy pesado ya. Entonces, y bueno, ahora nos estamos aventurando a descubrir este mundo de lectura digital en Kindle para apoyar nuestra economía y dejar de gastar tanto. Pero la verdad es que hemos tenido muy buena experiencia. Creo que hay libros que vale la pena sí tenerlos en físico y otros que en digital Sí, sí, están sí, sí, de padres, pero acuerdo. De acuerdo. No, o sea, mi pareja me regaló un Kindle, pero no sé, como que la sensación de tener un libro en la mano es muy diferente. No lo he probado, así que tengo que leerme el libro en Kindle primero para luego sí poder hablar al respecto. definitivamente sí te ahorras bastante dinero, pero sí te recomiendo que lo intentes. Ahora Listo. sí, pasando a el tema del día de hoy, que nuevamente, si apenas llegaste a este episodio, a este momento, es mujeres en cadena de suministro. Entonces, antes de eso, vamos a dar un poco de contexto, porque quizás muchos se preguntan como, oye, pero María está dentro del área como más de branding y de storytelling, y luego tiene esta conexión también en su rol con Celeric en software, pero ¿cuál es cómo es que llegó a empezar a advocar o advocate por mujeres en cadena de suministro y logística, ¿no? O Ujú, cómo es que se relaciona su carrera en eso. Entonces, si nos puedes contar un poco de tu ujú, historia, sería fabuloso. ujú. Súper. Bueno, yo creo que un gran porcentaje de mujeres que está dentro del mundo de logística no fue su decisión inicial estarlo. O sea, no fue que un día se despertaron y dijeron, quiero ser parte de la industria logística. No. Creo que ha sido en mayor parte un accidente, un increíble accidente. Trabajaba antes para varias agencias de mercadeo y esa había sido como mi record como tal profesional. Y llegó esta empresa que hace staffing como tal de personas en Colombia hacia el mercado americano y me contrataron como gerente de mercadeo. En su momento, la intención no era que yo fuera a estos eventos, sino era más como back office, pero pues se dio la oportunidad, salí y encontré una pasión que es toda la parte de ir a conferencias, de hacer networking y empecé a aprender muchísimo más de logística y a conocer a las personas detrás y me enamoré. Me enamoré, yo creo que me enamoré precisamente fue de la cultura y la humanidad que hay en una industria que es tan importante para nosotros. O sea, para mí es increíble y no lo había pensado antes, es no sé, pido un libro y me llega a la casa, pero no dimensiono qué fue todo lo que tuvo que pasar para que ese libro llegara a mis manos. Estábamos hablando de los libros. Entonces, es una industria que es
transversal, importante para todos, todos, todos nosotros y estaba como escondida. Y esa parte del branding que mencionas me parece tan importante que les falta y le falta mucho a las empresas, especialmente logística, ser más comunicativos con lo que hacen. A veces dicen, es que hago lo mismo que hacen todo el mundo, solamente la diferencia es el precio. Es como, no, la gente quiere precisamente conectar contigo, conectar con tu historia, conectar con lo que te hace diferente y que la gente sepa que tú existes y que por ti es que tienes este libro en tu mano, por ti es que tienes el último televisor, eh, voy a hacer propaganda de Samsung, pues Samsung con el frame, whatever. Entonces, me enamoré precisamente porque es una industria que no es muy vocal, pero tiene demasiado valor para el día a día de cada uno de nosotros. Entonces le veo un potencial impresionante, más la calidad humana que tienen en esta industria. Aquí creo que compartimos una misión, porque es Ujú. esto de darle voz a Sí, todas estas historias que no se cuentan y que la gente no conoce y que el consumidor final ni se entera, pero ujú, que son súper valiosas, ¿no? Y justo ujú, aquí en Supply Chain Now en español es lo que queremos hacer y lo queremos hacer en este idioma, no en otro idioma, sino en el que hablamos tú y yo. Y ujú. me encanta eso que dices de que te convertiste en supply chainer, porque de hecho también eso es parte de nuestra misión, ¿no? O sea, cada vez que escuches Ujú. un episodio, te vayas poco a poco convirtiendo en alguien de la industria. No, pero creo que esto de compartir este conocimiento y de que conectes con lo que estamos diciendo y que te caigan estos 20, así decimos Sí. en México, como estas reflexiones de, ah, Ujú. claro que así se mueven las cosas, claro que así se hacen las cosas, claro que Ujú. se toman en cuenta todos estos factores y al Sí. final te vuelves un consumidor mucho más consciente, creo. Sí, 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 sí. Y hay muchas habilidades que se pueden desarrollar. O sea, la industria, como digo, no es lo más, por así decirlo, sexy, ¿cierto? O sea, no dice, voy a trabajar en logística. Pero cuando entiendes lo que significa trabajar en logística, se hace mucho más llamativo. Y es cambiar un poco el chip de la forma de cómo vendemos lo grandioso que es la industria. No es de la parte operativa, sino todo lo que implica para que tú puedas tener éxito en la industria y es que estás ayudando a todo el mundo. O sea, estamos tan interconectados, tenemos que ser siempre enfocados en solución de problemas, ser rápidos, la agilidad que se requiere en el trabajo. Entonces, se pueden adquirir demasiados skill sets solo de trabajar en logística y eso es algo también que se debería visibilizar más. Totalmente. Oye, comentabas como esta gran oportunidad que hay para Ujú. hacerle un rebranding a la industria, ¿no? Y que vean la Sí. importancia de no nada más qué historias contar, pero cómo contarlas, ¿no? ¿Cuáles son algunas de estas oportunidades que ves? Bueno, pues una de las, como de los dolores que más están sintiendo, no importa en qué parte de la cadena de suministros te encuentras, hay demasiada competencia, demasiada, Mm. ¿cierto? Y competir por las máquinas que tienes, qué tantas máquinas tienes, qué tantos trucks tienes, o sea, los camiones, eh, cuánto es el margen el margen de ganancia, estás compitiendo en un mar de la gente, todo el mundo haciendo lo mismo. Y al final, quien te compra es un ser humano. Al final, la persona que está cerrando un negocio es una persona. Esto pasa mucho en el mundo de B2B, ¿cierto? Entonces tú empiezas a pensar que tú estás vendiendo a empresas y no a seres humanos, cuando realmente los que están en la empresa son seres humanos. Es traer un poco esa mentalidad que sí ha logrado conquistar mucho el lado B2C, que es Business to Consumer, en el cual se encargan de ser una super marca para que más consumers se enamoren y compren, es traer la misma dinámica B2B. No sé por qué tenemos que mantenerlos como completamente separados, cuando entendemos la psicología del consumidor, entendemos que el consumidor a fin de cuentas está dentro de la empresa. Así tú le estás vendiendo a una empresa, la persona que al final toma la decisión es un ser humano. Entonces, esa es como la misión que quiero es, primero, concientizar el valor que tiene crear una marca, crear historias que conecten realmente, para que ese sea tu diferencial, porque de resto, en cadena de suministro, todos sabemos lo que sea, ¿cierto? Es bastante sencillo llevar una cosa de un punto A a un punto B. Siempre se trata de márgenes. Hay que hacer crecer la torta.
como hablan en negociación. No es simplemente vender esto, sino es como, ¿qué más yo le vendo a esta torta? No es solo una torta de chocolate, tiene un frosting encima y tiene un cherry on top, una cereza encima y tiene chips de chocolate. De eso se trata, hacerte ver diferente con las historias y con una marca que refleje lo que tú eres y que la gente quiera, quiero trabajar con esta empresa versus la otra. Ay, tocas un proceso que normalmente es este proceso de procurement, ¿no? De compras, Ujú, de identificar cuáles son tus proveedores y que normalmente es aburridísimo. Es un ujú. hoy vamos a decir puras verdades en Ay, no, este, solo mentiras, no, acá no se dice mentiras. no, vamos a decir puras verdades en este podcast. Ujú. Y la verdad, ¿por qué es aburrido? Porque no es lo mismo comprar un labial, ¿verdad? A Ujú, ujú. comprar todos los químicos, el envase y la mano de obra que hace el labial, ¿no? Y creo Ujú. que es justo lo que comenta María, ¿no? Esta experiencia de de que tienes de encontrar quiénes van a ser tus proveedores y de seleccionarlos y de venderles y de que ellos te vendan también, Sí, no ha sido nada sexy. No ha sido nada fácil tampoco, porque la verdad es que es una burocracia increíble. Entre más grande la empresa, mucho más, digamos, selectivos o mucho más filtros tienes que pasar sí. para poder ser seleccionado, ¿no? Eh, entonces, creo que claro que vemos, bueno, yo veo el valor en lo que estás comentando, María, y aquí me gustaría que nos contaras sobre cómo fue tu historia de decidir emprender en este mundo de contar historias y de hacer Sí. marcas, ¿no? Porque creo que uno no es fácil emprender tampoco, pero al final, ¿cómo fue que dijiste, "Ah, en esto veo Ujú. oportunidad y me voy a dedicar a Sí, esto"? sí. Ah, la historia de emprendimiento. Yo nunca pensé ser emprendedora. O sea, siempre le digo a la gente que me pregunta sobre emprendimiento, soy una emprendedora por accidente. Y creo que ya he usado este por accidente Ya en dos otro veces. momento de Ha la tenido muchos, entrevista. muy Tengo accidentada, mucho, soy María. muy accidente, pero sí soy emprendedora por accidente, porque antes de yo ingresar como tal a la industria logística, había hecho ciertas consultorías, personas que querían aprender de mercadeo, que querían hacer ta, ta, ta. Entonces daba unas pequeñas consultorías, como que lo que uno dice, probando el agua, cómo está, pero nunca estuvo en mi mente hacer ese salto como tal de construir una empresa. Y eso se lo tengo que abonar mucho, no solamente pues obviamente a la reputación que me empecé a armar en logística, porque empecé a tener otras empresas que vieron el éxito que estábamos teniendo y me decían, María, quiero que manejes mi branding, María, el social media, María, que ya hiciste eso, dame tips, dame tips. Entonces, como tenía tantas personas que se estaban acercando a mí, por eso dije, bueno, quizás es hora de lanzarme, pero tenía un bloqueo. Y ese bloqueo era el modelo de negocio y la parte de la financiera. No soy la mejor en eso. Entonces, no tenía esa confianza al 100%, decir, pues me tapo los ojos y salto. Yo creo que uno de los valores de las mujeres es también eh, evaluar los riesgos, ¿cierto? Pero también puede ser un bloqueo para nosotras. Y yo cuenté con la bendición de una pareja increíble que me dio más bien esas alas para empujarme de, yo me encargo, dale tú. Dale tú con lo que tú sabes hacer, yo me encargo del modelo de negocio, me encargo de las finanzas, y ahí fue cuando los dos decidimos tomar ese salto como emprendedores. Y al mismo tiempo, contar con el apoyo de la agencia de tecnología en Celeric de poder llevar a cabo este sueño, ya que son dos promesas o dos misiones de empresa que tienen una sinergia muy bonita, donde está el desarrollo tecnológico, donde yo hacía todo el apoyo de venta y de mercadeo y de partnerships para vender más desarrollo de software a la medida, y el lado de Storygen, que es crear historias, el UX UI design, el social selling, la presencia de la marca, el positioning y todo esto que ya sabemos. Entonces, eso es más o menos la historia. Pues digo que es accidente, en abril del año pasado.
salté al agua con eso, dije, me voy a tirar, voy a ver qué pasa. Y ahorita tenemos 6 clientes aproximadamente, más o menos 5 o 6 personas también en el equipo, con contractors, estamos creciendo súper rápido. Entonces, es una historia no tanto de planeación, sino fue como, hagámosle. Claro. Esta parte que mencionas sobre una pareja increíble, la verdad es que hemos tenido varios invitados, la mayoría ¿Sí? emprendedores, que justo mencionan esto, o sea, que la importancia de tener una gran pareja a tu lado, que te empuje, que crea en ti y que también, pues, se meta al negocio y esté involucrado, porque normalmente, pues, si no existe esto, siempre va a haber, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero puede que haya mucho más roces, mucha más fricción, como reclamos de que, oye, pues es que estás trabajando hasta las 1000 horas, Sí, puede pasar, me eh, imagino. Ujú. ¿no? Entonces, Sí, lo quiero resaltar porque es algo que nos comentan bastante y me gusta esto que mencionabas al inicio de las mujeres somos muy organizadas y nos gusta mucho esto de planear. evaluar riesgos también, la planeación y la evaluación de riesgos, sí. Sí, y justo también es algo que nos puede detener de hacer las cosas, ¿no? Sí. Como esta persecución por la perfección a veces Ujú, hace que digas, no, pues es que no estoy al 100%, no estoy lista, entonces no voy a ujú. brincar y no lo voy a hacer. Y normalmente, no recuerdo la cifra, por ahí la vamos a buscar, pero un hombre nunca decide saltar o cambiar de puesto o pedir un salario mayor, etcétera, cuando se siente al 100%, sino que lo hace incluso aunque esté por debajo de esa cifra, ¿no? Entonces, creo que a veces sí necesitamos como deconstruir nuestro pensamiento y Y esa sensación de desaprender. fe, sí. También es porque estamos acostumbrados a una sensación de peligro muy distinta, ¿cierto? Peligro en diferentes formas, pero eso nos moldea al cerebro a no correr ciertos riesgos por miedo a herirnos. O también cuando somos pequeñas nos dicen, no hagas eso que te caes, no hagas eso porque te manchas la ropa, no hagas eso porque te raspas. Cuando en otro lado podrían ser más, déjalo, es un niño, que se ensucie, que corra, que hagas esas cosas. Esas cosas muy sutiles termina moldeando el cerebro y termina construyendo esas barreras como tal en la toma de decisiones cuando ya uno es una mujer adulta. Em, Cuento con la bendición de una familia muy de hacer, son ejecutores, ¿sí? Piensan algo y lo hacen. Entonces, eso me llevó, por ejemplo, también hay una estadística que dice sobre aplicar un trabajo, cuando tú ves un job post y dice que Uh tienes que -huh. tener 3 años de experiencia, la mayor cantidad es más probable que un hombre ignore eso y igual mande la hoja de vida a que una mujer diga, no tengo los 3 años, no voy a aplicar. En mi lado era como, pucha, no tengo nada para perder. Sí, esa fue la mentalidad, no tengo nada para perder, voy a mandarla. Y así fue como aterricé, pues literalmente a mi primer trabajo. Cuando a muchos les costaba salir a buscar trabajo, yo apliqué a un internship. Y cuando pasé la última ronda de entrevistas, me dijeron, "Oh, pero tú eres profesional, tú no necesitas internship". Y le dije, si te gustó cómo hablo, si te gustó y conectaste conmigo, estoy dispuesta a trabajar. Ya depende tú cómo lo veas. Y él fue como, ok, voy a hablar con recursos humanos y voy a vincularte. Y fui la única vinculada a esa ronda, que fue con salario inclusive, teniendo en cuenta que los otros interns no tenían. Entonces, es a veces simplemente hacerle, porque es que si uno no lo hace, o sea, hay una expresión que me gusta mucho en inglés, o que estoy seguramente que no lo digo bien en inglés, es como que apúntale a la luna que si fallas le terminas dando una estrella. Mm. Ese es algo que me ha acompañado en mi vida y creo que ese tipo de situación fue la que aplicó. O sea, apliqué a internships, apliqué a full time, apliqué a part time, todo lo que, lo que hubiera posible y simplemente quería salir a trabajar. Entonces, es algo que tenemos que deconstruir y es simplemente hacerle. Me encantan esos consejos. La frase creo que viene bien para todos, pero es esto que dices de inténtalo, Ujú. aunque
o sea, sin pensar que vas a fallar, ¿no? O sea, Sí, inténtalo porque al final el no ya lo tienes, entonces, ¿qué tal si te ujú, dicen que sí, no? Entonces, exacto. buenísimo eso que compartes. Y creo que son, digo, nuestra siguiente pregunta era, bueno, ¿qué consejos le das, no? A un emprendedor. Creo que justo estos son algunos de los consejos de cómo aventarte, cómo Mm. hacerle. Pero Sí. adicional a esto, no Ujú. sé, algo, no un consejo, pero algo que te haya pasado durante esta trayectoria en la que estás emprendiendo, Emprendimiento. que Ya. digas, oye, sabes que ya lo viví, pero no todos los emprendedores lo tienen que vivir. Entonces, te recomiendo Sí. que, ¿cuál sería? Sí, creo que aún estoy muy reciente, muy nueva en el mundo del emprendimiento. Pero hay algo que no solamente le aplica a los emprendedores, sino a todos los seres humanos, es sigan su instinto. Y Mm, muchas veces callamos esa voz interna que nos está diciendo, hey, por ahí no es, ¿cierto? Porque uno quiere ser terco, quiere probar y va en contra de lo que su ser le está tratando de comunicar. Entonces, sigan su instinto. Igual si tienen miedos, por ejemplo, que es mi caso, busquen aliados o personas a su alrededor que los puedan asesorar y acompañar en el camino. Pero no significa, uno, que es otro consejo, no escuchen consejos de cualquier persona. Eh, Escuchen consejos de personas que están donde ustedes quieren estar. Obviamente hay consejos de personas cercanas, de familiares, que son muy valiosos, em, y es bueno recibir todo el feedback posible, pero a fin de cuentas eres tú el que está construyendo tu propio camino sí. y tienes que hacerle simplemente. Entonces, seguir el instinto, y apoyarse de partners o personas que ya están en ese recorrido o han hecho lo que tú has hecho. Y eso es lo que yo he contado con un partner increíble que pues el CEO de Celeric, que ha sido ese mentor también en ese proceso de emprendimiento. No es fácil encontrarlo, seguramente una pregunta va a ser, ¿pero dónde están? La vida te va poniendo con las personas en el momento que son. Y un emprendedor puede ser un emprendedor de una empresa de zapatos. No tiene nada que ver con mercado. Créeme que tienes mucho que aprenderle a esa persona. Entonces, emprendedores hay en todas las áreas. Busca esas personas que les veas ese hambre de crear y de generar impacto. Esos son los que son tus mejores consejeros. Me encanta lo que dices. Esto de no escuchar consejos de todas las personas porque a veces no buscan lo mismo que tú y incluso también eso te puede frenar, ¿no? El buscar personas que estén donde ya quieres estar se me hace fabuloso. Y finalmente creo que también, sí, o sea, digo, ya están escuchando a María, pero bueno, si contactan a María por algo que escucharon aquí que les resuena y dicen, Sí. ah, eso es algo que yo también quiero hacer o por lo que yo también estoy pasando, pues también Ujú, recuerden que por aquí también pueden hacer esas conexiones. Moviéndonos al tema central del episodio sobre ujú. mujeres en cadena de suministro. Una de las cosas que yo quería tocar era en en este camino de estar emprendiendo, bueno, de empezar primero en logística, de empezar a emprender, de incluso asistir a eventos, etcétera. ¿Cuáles han sido unos de los retos o diferencias que has visto que relacionas Ujú. con pues tu género? Es decir, que, oye, pues creo que en Sí. algunos momentos soy tratada diferente por ser mujer, que esto Ujú, estoy segura que a muchos escuchas les ha pasado. Entonces, ujú. ¿cuáles son algunos de estos momentos o Sí. situaciones que detectas que no, pues no deberían ser? No quiero hacer un women's planning a las mujeres, porque creo que todas nos sentimos así en diversas industrias. Es algo que existe, pero es algo que estoy segura que se está trabajando y está cambiando en este momento. Pero una de las cosas que se notan y no está como sesgado a lo que María piense, a lo que Sofía piense, es cuando tú vas a una conferencia, tú buscas a las mujeres, pero las tienes que buscar muy bien,
porque es muy evidente incluso esa sensación de ser la única mujer en la sala y eso te golpea. Eso golpea porque no estás viendo esa representación muy clara en los eventos. Y eso era algo que quería mencionar porque yo sé que sí hay muchas mujeres. Conocí a una mujer increíble colombiana, directora de operaciones de una creo que es un broker, perdón, en Estados Unidos, en Indy. Me dio demasiados tips y yo la veía y yo decía, qué mujer tan tesa, qué increíble el conocimiento, se le entiende, no es complicado, está dispuesta a ayudar. ¿Dónde estuviste toda mi vida? Y era como, no va a este tipo de conferencias porque está en el sector de operaciones. Entonces también puede ser mucho ese tema que hablábamos de la visibilidad, ¿cierto? Que cuando vas a esas conferencias va la persona que se encarga de las alianzas comerciales, de ventas, quizás de mercadeo, y de pronto si eres un proveedor de tecnología, va alguien del área de tecnología, que también esa es otra industria que está muy dominada por el género masculino. Pero entonces creo que una de las cosas que lo que te digo, que sentí más es ser la única mujer en la sala. Es algo que estoy segura y confiada que va a ir cambiando progresivamente. Ya hemos visto muchos movimientos súper bacanos dentro de la industria, como tú mencionaste también. Hago parte de Women in Logistics by BCS, que se, como es sponsor o backed by Broker Career Summit. Y hay mujeres muy increíbles, líderes de empresas demasiado top. Y queremos hacer ese rol de traer más mujeres a la sala. De resto, pues impresiones, pues a veces que no te incluyen en la conversación, no te miran a los ojos, están queriéndose conversar con otra persona, pues son cosas que creo que pueden ir más allá de si soy mujer o no. Me queda muy imposible determinarlo si es por eso, ¿cierto? Si no soy la persona que le quieren vender, quizás por eso no quieren entablar una conversación, pero algo que es muy valioso y admiro mucho de logística es que al final no se trata de buscar quién te va a comprar, sino simplemente construir relaciones. Y por eso es que amo tanto la industria. Entonces me he encontrado más del 90% de las situaciones. Han sido más personas que me dicen, hey, ¿qué haces? Ah, bueno, a mí eso me interesa, pues no es algo que necesite en ese momento, pero, voy a hablar con Jeff. Él me estaba hablando de eso. Entonces, esas ganas de ayudar son muy, muy, muy chéveres. Em, y obviamente la parte estratégica, ¿no? En la industria es demasiado el tema del músculo operativo, ¿sí? O sea, operaciones, trade, broker. Son temas como suena como a pesos pesados, de cierta forma, pero el ver más mujeres en la arena también trae esa innovación que hacía tanta falta en la industria. Entonces, esas son como las cosas que quería mencionar respecto a la pregunta que me hacías. Resalto aquí varias situaciones. Uno, esta tendencia que es el constantemente ser la única mujer en la sala, en la junta, Ujú, en el evento. Normalmente pasa, y pasa sobre todo cuando vas, digo, depende también como de la industria, ¿no? Pero a ujú, veces pasa porque falta esta visibilidad que ujú. mencionabas, ¿no? Sí. Ujú, Em, y como también otros sesgos que ya habíamos mencionado al inicio, que es como esto de no sentirte al 100% de capacidad para poder estar ujú, en esos espacios, o ujú, esta mentalidad como de perfeccionismo, de eh, ser risk adverse o ujú. que no te guste tomar riesgos Claro. porque qué tal si pierdes en lugar de Ujú, cambiar esta mentalidad por qué tal si gano. ujú. Sí. Eh, Son varias de las cosas que nos van frenando. Y Ujú, si nos ponemos a pensar, la verdad es que las mujeres incluso ya han tomado muchos roles operativos y lo vemos, bueno, lo veo ya mucho en Latinoamérica, en países como México, en Perú, ujú, en incluso Costa Rica, Guatemala. Vemos muchas mujeres en el sector operativo ujú, tomando, o sea, entrándole a los pesos pesados porque ujú. también cuentan con muchas capacidades que a veces somos mucho más avanzadas en. Pero eh, esta Facilitan ciertas transición, cosas como a ellos se les facilitan otras. Un tema totalmente, de, sí. totalmente. Y esta parte de como el crecimiento
de las mujeres, es ahí donde a veces también perdemos, Ujú. bueno, no crecen al rate con el que quizás los Sí. hombres crecen. Y eso va Ujú. ligado porque muchos también dirán, bueno, pero es que quizás es porque no quieren, ¿no? Para mí va muy ligado también a la cultura en donde se encuentre esa mujer, ¿no? Es decir, Ujú. el contexto cultural de su país, de su familia, de este alineamiento de roles de género que debe o estándares que debe de cumplir o no, que también la impiden de crecer en esta escalera de las empresas, ¿no? Ahora, Sí. muchos se preguntarán, ¿por qué es importante eh, tener más mujeres o no ser la única mujer en estos espacios? Ujú. ¿Y por qué el impulsar el crecimiento? No es porque nada más queremos igualdad en términos de porcentaje, de, tenemos Ujú. 50% mujeres, 50% hombres. Ujú. No es eso, sino que esto se ve en data y en papel. Cuando tienes equipos más diversos, logras resultados mucho mejores que si solo tienes equipos en donde solo ves un tipo de persona, un género, una sola cultura. Entre más diverso sea tu equipo, mejores resultados tienes. Ujú. Y no sé si Ujú. esto también lo piensas tú, María, lo has visto tú en acción, Ujú. pero es algo que sé en varios estudios, y también les vamos a compartir los links, Sí. lo demuestran, ¿no? Eh, para mí, o sea, soy muy experimental, ¿cierto? O sea, de mi día a día. Eso puede ser un beneficio o un arma de doble filo. Yo he trabajado en espacios, o estoy trabajando en espacios donde no hay tantas mujeres, pero tampoco he sentido como que, a ver, no sé cómo por dónde hablar eso. La diversidad ayuda mucho. Va a rebobinar un poco. Por ejemplo, tuve un equipo casi de 8 personas y todos eran, por ejemplo, de diversas regiones del país, de Colombia, se van de Colombia. Entonces era bastante interesante ver cómo todos entendían un problema de una diferente forma. Entonces, no lo veía tanto por la parte de género, sino inclusive de dónde vienes. Viene una forma de entender las situaciones y darle solución. Entonces, no conozco el estudio, pero tiene todo el sentido del mundo. O sea, cuando tú traes a una mesa personas a solucionar un problema, es mejor tener diferentes formas de solucionarlo, porque hay diferentes formas, no es solo una forma, para encontrar de todas estas, calibrar y ver, "Ve, esta de pronto es la mejor opción". Y me encanta que se esté mencionando mucho el tema y me encanta más nosotras, em, cómo nos coordinamos para que sea mucho más visual lo que hablábamos, comuniquemos más sobre logística, suena raro, pero cómo hacer logística sexy otra vez, para el género femenino, como que hayan más mujeres permite la entrada de otras porque la representación es importante. O sea, eso es algo que sí lo creo firmemente. Yo al ver una mujer fundadora como la mujer increíble, CEO, founder, co-founder de Canva, las cosas que ella está haciendo, dice, quiero ser como ella. La representación es importante porque le empodera a uno y lo motiva y tiene una estrella norte, dice, esta es la persona que me representa y quiero ser como ella, quiero lograr las cosas que esta persona ha hecho. Em, pero las herramientas que tenemos realmente son visibilidad, em, y de construcción, de cositas que se nos han metido en la cabeza desde pequeñas, que se pudieron haber reflejado en otras industrias. Creo que las mujeres hemos venido ingresando a diferentes industrias, unas más rápido que en otras. El tema con logística es un tema de tiempo y darle esa visibilidad. Si les estamos diciendo a ellas, vean, no esperen una invitación para entrar, simplemente tírense, va a ser mucho más diferente a no invitarlas o no decirles cómo toma el riesgo. Sí, Entonces, es un tema de comunicación y visibilidad. O sea, para mí esa es como la forma de solucionarlo. No pedirles que te den una silla en la mesa, es agarra la silla y te sientas. Es incómodo, a algunos les va a gustar, otros los van a respetar, otros no les va a gustar, pero tú sigues conversando con los que te respetan, ¿sí? Entonces es eso, apropiarte de ese espacio al que estás llegando. Y no es fácil,
porque también dentro de las mujeres tenemos diferentes personalidades, ¿no? Tenemos unas más extrovertidas, unas más introvertidas. Es un tema de trabajo también. No es solamente el tema de género, son todas cosas internas de nuestra cabeza, nuestros bloqueos, nuestro contexto familiar, lo que te contaba, mi contexto familiar era como, hágalo. Versus el otro contexto familiar puede ser más como, no, de pronto no lo hagas, mejor no hago nada, ¿cierto? Entonces, es en llegar al detalle de cuáles son nuestras debilidades o puntos de mejora para poder tener las habilidades que requieren para poder entrar a una industria que no hay tanta participación. Y creo que aquí también algo importante es, alguien alguna vez me dijo como, y probablemente seas la primera en agarrar esa silla, ¿no? Y Ujú. reclamar ese espacio o decir, Sí. aquí estoy, pero Ujú. asegúrate que no seas la última, ¿no? Entonces, Ujú. Sí, como me es encanta. toda esta solidaridad Y sororidad. y sororidad, vamos a editar esa palabra, toda esta sororidad que debe de tener una mujer hacia otras mujeres, creo que Sí. es fundamental para justamente ir creando, ampliando esta Ujú. comunidad y esta, al final, visibilidad que mencionabas, ¿no? Eh, Sí, 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 sí. Y te voy a seguir un detallito nomás hablando de esta sororidad. También tiene mucho que ver el ser latino con golpear con la cooperación. Nosotros mm, tenemos que ser más cooperativos entre nosotros. En nuestra mente siempre es como el mercado es limitado, somos competencia, no compartimos. Y eso se puede ver reflejado también en la industria. Entonces esa sororidad no es solamente de decir, le dejo la silla a otra mujer, sino comparto incluso con mi competencia cosas que yo he aprendido. Competencia, entre comillas, porque el mercado es tan grande que no es necesario pensar de esa forma. Y si cada uno, porque soy una fiel creyente del branding y de lo que hace una empresa diferente a la otra, vas a poder prosperar inclusive con muchos otros jugadores que pueden estar haciendo más o menos lo mismo. Pero si tú tienes tanta confianza en el producto, en el servicio que tú estás construyendo, esto no sería un problema. Entonces también es un poco de construcción y meter cooperación, es decir, el mercado es muy grande, no es necesario que nos demos por la cabeza, compartamos la información, apoyémonos creciendo, porque si tú creces, yo voy a crecer también. exactamente. Estamos llegando al final del episodio. La verdad es que esta conversación da para como 3 episodios, y María es muy amena y muy divertida para conversar. Entonces, una, para una mujer en la industria, Ujú. ¿cuáles son algunas acciones que Ok. puede hacer hoy Ujú. para conectar con otras mujeres de la industria y para hacer esto de desmentir que no hay otras mujeres? A veces decimos eso porque no las Ujú. vemos, pero sí Ujú. están, sí existen. Entonces, ¿cómo podemos encontrar, conectar con más mujeres en la industria? Voy a cambiar la parte de encontrar por buscar, Ok, porque encontrar asumimos que la persona va a ser visible y eso no es algo que pasa normalmente en la industria. Hay un trabajo que tenemos que hacer nosotras de buscar a estas personas. Una de las cosas que hice al principio de cuando empecé este cargo fue pedirle al equipo de generación de leads que me pasara una lista completa de todos los líderes de mercadeo y de eventos dentro de logística porque yo quería aprender de mercado de logística. A mí no me iba a aparecer en bandeja de plata el mejor CMO de tal empresa, cuál es la empresa de logística que tiene el mejor mercadeo. Tengo que hacer el trabajo de hacer la investigación. Entonces, sí, es cosas que no tenemos de beneficio, cositas que sí tenemos que hacer de pronto por el lado femenino, de buscar, rebuscar quiénes son las mujeres que están haciendo la diferencia y hacer el intento de escribirles. Puede ser, como en todo pasa, que no todas te respondan. Pero si, por ejemplo, me escriben a mí, se pueden dar cuenta en mi LinkedIn, estoy hablando todo el tiempo, compartiendo cosas, las puertas van a estar abiertas. Entonces, es buscar activamente otras mujeres. Y en particular para logística, es demasiado importante ir a las conferencias. O sea, quiero que eso se quede grabado aquí para todas nosotras. La la vida digital es muy buena para conectarnos, pero también totalmente. de cierta forma
el mundo digital nos ayuda para conectarnos, pero de otra forma también nos desconecta un poco. Y las conferencias te permite entablar conversaciones de uno a uno, directo, handshake, ¿sabes? O un beso en la mejilla, como nos saludamos nosotros ya con confianza. Eh, y empezar a presentarte, qué es lo que tú haces. Y siempre escucha. Escuchar, 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 escuchar antes de hablar. Esa sería como mi recomendación. Buscar, escuchar. Gracias por cambiarnos esto de encontrar por buscar. Creo que justamente hay que ser más proactivas, ¿no? También. Ajá. Sí, sí, No sí. todo va a caer a nosotras por añadidura, ¿no? Entonces me gusta este Ujú. call to action. Me gusta que también invitemos a las personas a ir. Las queremos ver. Si de repente ven una conferencia y dicen, ay, no, ¿cómo creen? No, yo no creo que voy a poder ir. También nos pueden buscar Sí, y encontramos la manera. exacto. Ujú. Entonces, la verdad es que sí se puede y es justo esto. Busquen y encontrarán. Exacto. Finalmente, última pregunta de este episodio. Aquí Ujú. hacemos el confesionario logístico en la que nos Jesús. comparten un error de su carrera, Ujú, de su vida, del ujú. día de ayer, de cuando tú quieras, pero que en su Ok. momento dijiste como, oye, qué trágico, nunca me voy a poder Mm, levantar de esto, y hoy lo ves como una oportunidad de crecimiento y hoy hasta, incluso hasta lo agradeces. Hoy que todavía cometo el error es no hacer cosas porque tengo miedo del que dirán, quizás. La gente está tan concentrada en Uh-huh. sus vidas personales que si tú haces algo, jajaja, ya, siguiente día se está riendo alguien más, si se está riendo, o están hablando de otra cosa. Entonces, no dejes de hacer por miedo a. Esa sería una de las reflexiones. Combato mucho y lo mismo, nuevamente, no quiero encasillar a todas las mujeres de lo mismo, pero yo vengo de un contexto, una forma de construcción de mi cabecita de primero está la evaluación, primero está la evaluación del riesgo, 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 entonces esto genera muchos miedos. Em, Hay que dejar eso atrás, hay que seguir su instinto y hacerlo, así sea el miedo al que dirán, el miedo a fallar, el miedo a mandar mal un correo. Me ha pasado muchas veces y le ha pasado a gente que ha trabajado conmigo, Mari, envía mal el correo era de tal subject y mandé el otro subject y yo, se les va a olvidar y si no lo abrieron, el open rate es del 30% en promedio, pues o sea, ya, ya pasó, aprendiste y no va a volver a pasar. Entonces, también como que culparme mucho por un error es algo también, un error que cometía antes, como a veces uno se echa demasiado látigo, como no debía hacer esto, no debía hacer esto, no debía editarlo de esta forma, si lo hubiera hecho. Vivir de arrepentimientos tampoco es la forma, es mirar hacia adelante y seguir. O sea, los ojos están al frente, los ojos no están atrás. Creo que esto es de un filósofo que decía, como nosotros no tenemos retrovisor y también tiene una razón de ser. Entonces, si necesitas llorar, la lloradita y seguir existiendo, como dicen por ahí, seguir adelante y seguir su instinto. Muchísimas gracias, María, por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu expertise y por compartir con nosotros todos estos consejos que seguramente nuestros escuchas se van a llevar. No duden en contactar a María, búsquenla, conecten con ella y Por sigamos favor. creando comunidad. Súper, mil gracias por invitarme y no tengan miedo nuevamente, escríbanme, así sea para hablar del clima, no pasa nada. Me pueden encontrar en mi LinkedIn que seguramente lo dejará por ahí. Claro que sí. Y bueno, este fue este episodio de Supply Chain Now en español. Nos vemos en el siguiente.